Aquí comienza Polémica. Comenzamos. Amigos de Polémica, un gusto saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta semana de encuentro, de debate, de polémica con los temas que tenemos sobre la mesa. Un saludo al Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, las radios aliadas, la Red Patria Nueva con todas sus transmisoras a nivel nacional e internacional, con nuestra página en Real Audio www.patrianueva.bo. Fin de semana y Polémica está en el aire. Esta semana vamos a hablar de la repostulación y también de las adhesiones al recurso de inconstitucionalidad abstracta presentada en Sucre. Con nuestros invitados analizaremos lo que está sucediendo hoy por hoy y, por supuesto, las adhesiones que han llegado de diferentes sectores. Vamos a saludar a nuestros invitados, pero antes mi compañera Anaí Flores. Buen día. Buen día, Iván. Buen día, Bolivia. Amigos, como siempre es un gusto el acompañarlos nuevamente en la mesa de Polémica. Lo decías bien, Iván, han habido diferentes sectores que se han sumado precisamente a este tema de la adhesión y también el pedido que han realizado del tema de la repostulación de nuevas autoridades, en este caso el presidente Evo Morales. Permíteme, Iván, amigos oyentes, presentar a nuestros invitados. Está con nosotros el diputado por Unidad Demócrata por Cochabamba, Víctor Gutiérrez. Diputado, gracias por venir a la radio. Muy buenos días, un gusto estar siempre en Patria Nueva. Saludos a ustedes. También quiero darle la bienvenida. Está con nosotros la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Romina Pérez. Diputado, un gusto tenerla. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Buenos días, Víctor. Buenos días, Negrito. Y claro, pues un gusto estar para compartir ideas, ¿no?, sobre este tema. Y el analista político que también nos acompaña en esta mañana es Iván Arias. Un gusto, don Iván, tenerlo nuevamente en los estudios de la Red Patria Nueva. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes, rodeados de azul. Y vamos a poder hablar. ¿Lo dice por la cabina? Sí, la cabina está de azul. Bien, muchas gracias a todos nuestros invitados. Vamos a iniciar con el diputado Víctor Gutiérrez. Bueno, diputado Víctor Gutiérrez, desde que se ha presentado este recurso de inconstitucionalidad abstracto allá en Sucre, por todas las razones que ya se conocen en la opinión pública, bueno, han surgido también otras voces. Recientemente una diputada que ha presentado una adición también de oposición. Pero al interior de Unidad Demócrata han surgido pedidos de que lo expulsen a usted y a todos los otros diputados por haber tomado una decisión en torno a este tema. ¿Cuál es su criterio, su análisis, un poco haciendo precisamente la contextualización de los hechos que se han venido dando en estos días? Bueno, que eso revela por parte de quienes hacen esa petición un escaso o muy bajo nivel político. El otro día, a título de documento, presentaron un verdadero libelo infamatorio en contra de mi persona y de todos los otros diputados que usted menciona. Reitero, poco político porque Unidad Demócrata lamentablemente nació muerta. Nunca fue ni unidad ni fue demócrata, ni en su accionar ni en sus decisiones. Lo hemos dicho en más de una ocasión. Mis divergencias o disidencias nacen desde el primer día, desde el 15 de enero en la ciudad de Sucre, en las sesiones preparatorias, y no es nada nuevo. Y lo que yo considero es que ellos deberían ir a debatir el fondo del tema. Yo soy llano a debatir, fruto de mi origen y formación marxista. Soy parte de la izquierda guevariana. Estoy acostumbrado a la crítica y a la autocrítica, al libre debate. Pero a mí me sorprende que en lugar de debatir se utilice al Parlamento como una especie de circo en algunos casos. Quieren convertir al Parlamento en una cantina, porque uno en una cantina dice de todo, escucha de todo, insulta, agrede. Y los que hemos accedido, así como Lupe al Parlamento, Romina me conoce. Bueno, con Romina yo la conozco de las viejas luchas universitarias. Los que la conocemos muy bien y somos amigos de ella le decimos Lupe. Para la generalidad ahora es Romina. Pero bueno, estamos acostumbrados al debate.
y no nos hemos encontrado con el escenario en el Parlamento. Hay todavía fuertes resabios de esa democracia envilecida que nos legaron. Cuando digo envilecida, para un lenguaje tal vez más simple, es una democracia todavía despreciable. Y reitero que no hemos encontrado ni hallado de eso en el Parlamento. Entonces, en lugar de escuchar ideas, aún así sean muy contrapuestas a las nuestras, las que escuchamos son difamaciones, los términos incluso, ¿no? dan mucha pena. Yo mantuve una posición y dije que me parecía poco político de parte de la oposición, a través de una figura jurídica, válida o no, pretender excluir de una probable carrera electoral a Evo Morales. Y en este programa hice una analogía con el fútbol, recordarán ustedes, y dije pretendían ganar el partido por mesa y no disputando 90 minutos de juego, haciendo una analogía con el fútbol, y que detrás de los fundamentos jurídicos en el fondo se escondía un temor muy fuerte a tener como competidora eventualmente a Evo Morales, porque de eso se trata. No obstante la tremenda campaña que hay en su contra, que a diario se martilla en la mente de los ciudadanos bolivianos, pese a todo eso, que es muy grande, que todavía no se mide, contra todo pronóstico, aún valiéndonos de algunos datos, Evo Morales es muy fuerte, tiene un 55% de aprobación, y eso quiere decir mucho. Yo consideraba que en lugar de estar dedicándose a denostar a la gente, ellos deberían preocuparse por elaborar una propuesta, un programa, renovar liderazgos, etcétera, etcétera. Bueno, considero que la repostulación es un derecho político, no solo para el presidente, la eventualidad de que la acción sea declarada judicialmente favorable a través de una sentencia constitucional. Todos se habilitarían, todas las autoridades electas, no deberíamos tenerle temor a esta decisión, porque desde mi punto de vista no hay mejor expresión democrática que la de las urnas. Una cosa es que Evo Morales pueda repostularse, de ahí tiene que habilitarse como un candidato, tiene que competir, tiene que ganar una elección, hay mucho trecho por recorrer, y en ese sentido incluso una victoria de aquellos que se creen ya victoriosos, porque contradictoriamente hablando nos dicen que ellos van a hacer gobierno a partir del 2020 y que las tienen de ganar y que esto está cayéndose a pedazos, dicen ellos. Pues si eso es así, ¿cuál es el temor? Con mayor certidumbre deberían concurrir a las urnas y no esgrimir como que el 21 de febrero dijo no y es una sentencia ya inapelable, está escrita en piedra y qué sé yo. Cuando quienes somos políticos de verdad sabemos que el 21 de febrero a favor del no logró un estrecho margen, no importa, o sea, de un voto logró, pero lo logró debido a que los especialistas en marketing americanos, por cierto, son los padres del marketing político, diseñaron muy bien, más allá de nuestras fronteras, una estrategia que la aplicaron metodológicamente hablando muy bien. Carlos Valverde se encargó de aquello y en 2 o 3 semanas lograron lo que busca un efecto de eso, hacer que la gente dude. La gente dudó y eso se transformó en una ventaja muy estrecha a favor del no. Y ellos sobre la base del no dicen el pueblo dice no, dijo ya no, etcétera, etcétera. Ni la propia constitución vigente establece que se puede hacer un solo referéndum y más nada, no. Incluso el partido gobierno tenía la posibilidad de volver a convocar un referéndum, no lo ha hecho, pues no es una decisión política de ellos. Yo creo que este debate hay que enfrentarlo en el escenario que corresponde, en las urnas. Y yo comentaba el otro día con Romina, para quienes conocen a Lupe como Romina, le decía, nosotros venimos de una tradición universitaria muy fuerte. Nosotros hemos tenido todavía el privilegio de debatir y discutir. Y teníamos debates ardorosos en la universidad. En Cochabamba, por ejemplo, de donde yo provengo, de San Simón, porque Romina se vino a La Paz, estuvo en la Cuba inclusive, yo era ejecutivo de la FUL de Cochabamba. Había en Cochabamba un frente universitario del ADN que se llamaba Forja, y habían tremendos ADNistas, viejo, y nos sacábamos la mugre, para decirlo en términos más populares, en el teatro al aire libre en Cochabamba, que era una lomita, ahora ya lo han convertido en gradería. Terminaba el debate y no había lo que hay hoy día. No había insulto, no había difamación, no había injuria, porque para eso estamos los políticos, para debatir, no para injuriar.
incluso terminaban los debates, algunos eran compañeros hasta de facultad o de carrera, y te saludaban respetuosamente, no pasaba nada, porque hay que distinguir los escenarios. Yo creo que hasta para pelear o en la guerra hay que ser caballeros, y eso es lo que yo no veo hoy día. Bien, antes de la próxima participación ahí, quiero compartir con la audiencia que hemos invitado, nos hubiera gustado tener a algún diputado o diputada, senador o senadora de la bancada de Unidad Demócrata acá. Los hemos llamado a todos, absolutamente a todos, y todos nos dijeron que no podían. Eso lo quiero dejar sentado acá, sobre todo por lo que nos interesa el debate, el análisis, la participación de quienes en este momento también tienen los argumentos para decir que no están de acuerdo con la repostulación. Bien, Anaí, continuamos. Continuamos el turno de Iván Arias como analista político. Don Iván, haciendo eco de las palabras del diputado Víctor Gutiérrez, ¿hay temor en la oposición de tenerlo nuevamente de candidato al presidente Evo Morales, por un lado, y por otro lado, cuál es su posición sobre estos diputados opositores en su momento que se están sumando al recurso de adhesión? Hablan de que la ciudadanía tiene la posibilidad de nuevamente poder tener como candidato al presidente Evo Morales. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Quiero, antes de empezar, Víctor, Romina, Iván, Anaí, referirme a las palabras del diputado Víctor Gutiérrez. En política pues hay una cosa que se llama ética. Y si yo he entrado, por ejemplo, el señor Gutiérrez no ha entrado de uninominal, ha entrado de pluri. No, estás equivocado. Y aunque fueras uni, igual has entrado por una corriente política. O sea, tú que hablas de marxismo, yo vengo de esa escuela. Y una cosa que nos enseña la básica, es decir, la discrepancia, eso es bueno, pero cuando ya no hay punto de acuerdo, uno se va, y se va. Y se va al MAS, y tienes todo el derecho de ir al MAS. Ustedes lo siguen presentando como diputado de Unidad Demócrata. Él ya no es de Unidad Demócrata y tiene todo el derecho. Es decir, yo soy partidario de que la política es pues dinámica, uno llega, a veces se equivoca. Yo en mis tiempos he dado hasta casi mi vida por una causa que yo pensaba que era la que podía llevar al país hacia una situación mucho mejor, pero después de conocer Cuba y todo, me di cuenta que ese no era el camino, y por eso abandoné y me declaré demócrata. Es decir, yo creo en la democracia, y creo precisamente en la discrepancia, pero lo que yo no creo es en el oportunismo. Es decir, lo que yo no creo es en el transfugio. Es decir, yo creo que hay gente que dice, mira, ya no creo más en ustedes, me voy. Pues disculpen, y me voy, porque realmente con el proceso he aprendido de que las cosas son así. Lo que nos ha hecho mucho daño, fíjense, la democracia es democracia de pactos. Y yo no creo que el día de mañana tengamos que prescindir de los masistas en el futuro, nunca. Es decir, el país se tiene que construir con masistas, pero con gente que pues cree en su partido y defiende su punto de vista, pero que también está dispuesta a ceder. Es decir, eso de creer que solo el futuro vamos a construirlo pisando a los masistas. Yo la otra vez di una charla a unos jóvenes en el Oriente, y eran 500 jóvenes, y les dije, muy bien, hagamos una idea, pongamos que el 2020 gana la oposición. ¿Qué hacemos con los masistas? La reacción de esos jóvenes es, los vamos a perseguir, vamos a hacerles tragar polvo. Es decir, ¿y qué cambia? ¿Qué cambia con eso? O sea, ¿eso creen ustedes que nos va a llevar a ser un mejor país? No, yo no creo. Yo creo que la gente cambia, la gente va. Pero ¿qué es lo que ocurrió y lo que destruyó a la democracia pactada? La democracia es pacto, la democracia es acuerdo. Pero ¿qué es lo que la destruyó esa democracia pactada? La destruyó el pacto para llenar mi bolsillo, para corromper, para decir una cosa y hacer otra. El acuerdo que hizo Jaime Paz con el general Banzer, si hubiese sido un acuerdo para sacar a la patria adelante y no para enriquecerse, sino para que termine siendo corrupto, hubiese estado quizás no con la misma altura comparada, quizás con lo que hizo Mandela, que le dio la mano a sus torturadores. Pero eso, fíjense cómo fue lo diferente. La democracia es pacto. A Mandela no le puedes criticar de haber permitido que los blancos, uno del de Klerk, sea su vicepresidente. Pero ¿cuál fue el pacto? No fue hoy para repartirse el país, para repartirse prebendas, o para Mandela hacer pacto con los blancos para seguirse quedando en el gobierno. ¿No ves? Él dijo, no, la Constitución, quedan 4 años y yo me voy a mis 4 años. Eso es lo que reclamo. Y cuando me dicen que Evo Morales, puede ser que le tenemos miedo a Evo Morales, no le tenemos ningún miedo. Yo personalmente no le tengo miedo, o sea, en el sentido de que me ponga... No, yo creo que el presidente ha cumplido.
a cumplir su rol. Puedo ser muy crítico. Yo soy un analista y ya lo he dicho varias veces, yo no me escudo, no soy de los que está ahí diciendo, no, es que yo no, es que yo creo que el MAS, no, y para mí hay cosas bien claras. Yo tengo un punto de vista político bien concreto, lo cual no quiere decir que tenga un punto de vista ciego, ¿no ves? Yo creo que la inclusión del MAS es una gran esperanza en este país. Era un momento de inclusión de gran esperanza. Yo creo que eso ha terminado en frustración. Ha terminado, no lo digo yo, ha terminado en un tremendo fiasco, ¿no? Entonces, yo creo que no es que le tenemos miedo, yo quiero aclararte, Anaí, no hay miedo. Es decir, lo que yo creo que simplemente es que se pide que se respete la Constitución. Y la Constitución dice que ya la modificaron, ya la interpretaron. Esta Constitución decía simplemente que podía haber 2 elecciones y que el anterior mandato ya se contaba como uno, y mandaron al Tribunal Constitucional genuflexo una cuestión, un argumentito diciendo que no, es que eso era la República y ahora es el Estado plurinacional. ¿De dónde se habrán sacado semejante argumento? Porque además el artículo 11 de la Constitución establece claramente que Bolivia es una república. Pero bueno, pase la matufia, porque es una matufia legal, ¿no? Bueno, y se postuló y ganó. Luego, ¿quién ha propuesto el referéndum? La oposición, el 21. La oposición es la que ha ido a decir, quiero hacer un referéndum para yo mi reelección. No, ha sido el propio gobierno, porque estaban seguros de ganar. Y la perdieron como en la guerra. Y no le echen la culpa a la Zapata, no le echen la culpa a nada, porque eso es de que la embajada americana, eso es seguir creyendo que somos lo suficientemente lelos. Es como yo escucho también a los de la oposición hablar y decir que el gobierno está domesticado por el chavismo, que por los cubanos. Eso es creer también que el gobierno de Evo Morales y que los militantes del MAS son estúpidos, son personas a las cuales puedes manejar, agarrar de la nariz. No, dejemos, porque eso tanto de uno como de otro lado destruye la política. Yo creo que la gente tiene sus puntos de vista. Entonces, no es que le tenemos miedo, lo único que le pedimos es que se respete la Constitución. Él juró respetar la Constitución. Y los 2 diputados que están aquí, lo que pasa es que Bolivia es de Ripley. Este ciudadano que no es autoridad, ¿no? Este ciudadano que tiene un punto de vista político, sí, de oposición, tiene un punto de vista, pero les está pidiendo simplemente que respeten la ley, cuando ellos son los llamados a respetar la ley. Primero, pues respétenla, y después si quieren la cambiemos. Pero no, pues la cambiemos cada vez que no me convenga. Eso es lo único que les estamos diciendo. Diputada Romera Pérez, a ver, son 3 diputados de oposición que han firmado el documento, y en estos otros días hemos visto también que se han presentado otros diputados de oposición que manifiestan la misma posición. La pregunta, y también la comparto con la mesa, cuando se habla de democracia, no es democrático aceptar una decisión que se toma dentro de una decisión política que puede ser personal, porque nos dice el diputado Víctor Gutiérrez que ha sido elegido de manera uninominal, ha tomado una decisión como diputado. Eso no es democrático, tomar decisiones. ¿Cómo lo analizan dentro del movimiento al socialismo? Sí, muy buenos días, Iván. En concerniente a los diputados, conozco por la prensa de una diputada que se ha sumado en Sucre, ella, si no me equivoco, es del BN. En relación a Víctor, o sea, de los otros diputados no los conozco mucho, pero en relación a Víctor es evidente que él ha sido diputado uninominal. En la campaña electoral nos hemos visto en varios escenarios de foros, debates, y coincidíamos en una cosa, la importancia del proceso de cambio. Siempre ha subrayado este tema, Víctor, y él, que viene de una organización ciudadana, hizo una alianza con UD. En el proceso de la campaña tomamos varios cafés, porque guardando el espíritu del pasado con Víctor, podíamos debatir, pero nos íbamos a un café y discutíamos los problemas. ¿Y qué nos unificaba? La necesidad de avanzar en el proceso de cambio. Yo le decía, ¿por qué tú deberías estar en otro lado por toda la tradición que tienes, Víctor? Porque él venía del Bloque Popular Patriótico y ahora de la Juventud Comunista, y evidentemente nos ha tocado enfrentar
el 21060, ¿no? El principio del neoliberalismo. Y conozco los principios de Víctor. Él ha sido además representante de derechos humanos en Cochabamba por muchos largos años y ha asesorado en un momento en que la DEA hacía estragos en el Chapare y se defendía la soberanía, ¿no? Entonces la consecuencia de Víctor por la causa de defensa de la soberanía, los recursos naturales, es conocida por mi persona al menos y por la ciudadanía en Cochabamba. Y a mí me alegra que una persona como él se haya sumado, ¿no?, a la acción, haya firmado la acción de inconstitucionalidad, porque en verdad está en base a sus principios. La alianza, hay alianzas de todo tipo, estratégicas, tácticas. Yo entiendo que la alianza que ha hecho Víctor con Unidad Demócrata, que no es un partido, sino es una coalición de varias organizaciones, le da el derecho de ejercer lo democrático, porque hay que defender qué es la democracia y lo democrático. Y me consta que evidentemente en Sucre vino Jimena Costa y le dijo: hemos decidido esto, así que te sumas, sin haber tenido una reunión. O sea, era decir, hemos decidido esto y vos yo calla, o sea, te sumas. Y Víctor tiene formación, tiene voz, tiene opinión. Y eso se ha venido sucediendo con otros diputados. Y vemos un avasallamiento total de la democracia al interior de ese partido, que no me corresponde hablar a mí, pero lo veo todos los días y se quejan las diputadas. Se vienen a quejar, esto me ha hecho, no me ha hecho, etcétera. Eso por un lado. En relación al compañero que viene en representación de URSS, por su origen indígena, originario campesino, lógicamente que se ha sumado a la acción de inconstitucionalidad abstracta de una manera como pertenencia a un pueblo indígena, originario campesino, y por todo lo que implica el Estado plurinacional y la misma gestión del hermano presidente Evo Morales. De la otra diputada no puedo decir nada, la conozco apenas en el Parlamento, pero estoy hablando en relación a la pregunta. Bueno, y yo veo eso saludable. ¿Por qué es saludable? Porque hay una visión de apoyar a un proceso de cambio en el que se han hecho reformas estructurales nunca antes vistas en la historia de este país. Y consiguientemente no se puede cometer los mismos errores de la izquierda, como fue en la década del 40 con Villarroel, o aquellos errores de la izquierda que hemos venido cometiendo nosotros que venimos de ese campo. Entonces, cuando hay un proceso que está además siendo bombardeado de afuera y por dentro por la oposición, porque la oposición es subsidiaria nomás de los intereses de afuera, porque la campaña para el 21F, estimado Iván, es una campaña que se llama la política del escándalo. No es una cosa que viene espontáneamente que se haya hecho. Eso responde, tiene toda una articulación entre los think tank, que son los expertos en medir eso. Los que originan esta política del escándalo son los Ratsfuckers en Estados Unidos, que se llaman a sí mismos Ratsfucker, que es un término en inglés, rat, de ratafucker, no voy a traducir, ¿no?, porque no estamos en un público. Y ellos mismos se llamaban a sí mismos porque decían, tenemos que volcar, ¿cuál era el objetivo? Dice, tenemos que escarbar en la basura del adversario, sobre todo si es un adversario muy fuerte, un liderazgo fuerte, que los oponentes no pueden competir con él. Entonces la política mediática se encarga de afectar este liderazgo. Entonces dice, no encontramos en el basurero cosas que incriminen al candidato, no hay problema, nos inventamos. Y nos inventamos de una verdad parcial, a medias. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces es toda una estrategia, porque hoy en día con la revolución de la cibernética, el internet, etcétera, la política se hace en y a través de los medios. Y en este sentido hay muchos operadores, no es una persona que piensa eso. Entran, por ejemplo, los que manejan los titulares, entran los que difunden la noticia, en este caso el paparazzi del espectáculo, que yo le llamo que es el Valverde, que se sumaron a otros. Entonces, y además el reciclaje, el spin de las noticias, que te formatean la misma noticia con varios titulares hasta que entre en la mente como un chip del ciudadano. Y aquí no es correcto lo que dice, porque acá el compañero Iván evidentemente es un analista.
Y yo no le acepto pues que venga a decir la población no es imbécil y no se va a dejar engañar. Todos los que hemos hecho política y tenemos un título profesional, sabemos que en la población en un momento electoral hay un voto duro. El voto duro del MAS y el voto duro de la oposición. Y hay un porcentaje que puede ser influenciable, que es el 10% nada más, y que normalmente responde a las capas medias. ¿Y cómo tú puedes influir lo que se llama ese colchón, la masa gelatinosa, o en ciencia política se llama el tercero en disputa? Entonces, a ese tercero en disputa apuntan las campañas electorales. Si no, no se harían pues campañas. Entonces, esa gente que no está, digamos, no le interesa leer un programa como la Agenda Patriótica de 100 páginas, lo que le interesa, le entra, ¿cómo define su voto? A través del infoentretenimiento, que es una categoría acuñada por justamente este tema de la política del espectáculo. Entonces, se informa a través de entretenimiento, la novela, ¿no? ¿Qué culpa tiene Zapatagul? Yo le he titulado a ese tema, todo el tema de Zapata. Entonces, gota a gota ha entrado, y es ese colchón. Ese es el colchón que ha sido influenciado en el voto, porque lógicamente a una personalidad carismática, intachable, de un vínculo permanente con los ciudadanos, en las territorialidades complejas que implica ya un estado de autonomías, que día a día se ve la cara, entonces había que afectarle de ese modo en el ámbito urbano, porque es en el ámbito urbano donde hay esa diferencia de ese porcentaje. Entonces, esa masa gelatinosa que está pendiente, que define su voto y que es muy sensible un rostro humano en la política mediática. Entonces escogieron, y además que nosotros les ayudamos. ¿En qué sentido les ayudamos? Porque nuestra campaña fue evidentemente en resaltar las cualidades del líder y la gestión gubernamental, la eficacia de un buen gobierno. ¿Y cuál éramos? ¿Qué defendíamos? Sartori dice, por ejemplo, en todos los libros de constitucionalismo comparado, dice, el tema de la reelección no debería ser un problema. Si hay un buen gobierno, dice, el tema de la reelección, el candidato debe ser reelecto para continuar con políticas en función del bien común. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Ha priorizado el bien común. Se ha disminuido la pobreza, se ha distribuido esa riqueza que antes se llevaban las transnacionales con la política de privatización, se redistribuye en la población. Tenemos una serie de elementos en macroeconomía que hablan de un buen gobierno. Entonces, poniendo la cara del presidente, buscándolo desprestigiar, entonces la política mediática ha tenido esos efectos. Y para concluir, si me permite, quiero referirme a 3 cosas que ha dicho acá el hermano Iván, a quien estimo como adversario en el debate político, ¿no? Porque me permite una altura del debate, cosa que hoy en día en la Asamblea Legislativa con la oposición está totalmente devaluado. Nosotros llevamos a la altura, queremos llevar a la altura un debate político y te salen cualquier cosa. Por eso para mí es gratificante estar con compañeros que se identifican como demócratas, pero en la oposición, y que podemos llevar un debate con altura. Y en ese sentido le voy a responder. Él decía, esta es una democracia de los pactos. La democracia es de los pactos. ¿Y qué perjudicó a la famosa democracia pactada? Evidente fuente la corrupción, el patronalismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo le digo, no, la democracia no es de los pactos. La democracia tiene que combinar lo democrático, que tiene que ver con las decisiones que toma el ciudadano en esa democracia participativa, plebiscitaria, comunitaria, cómo conciben la democracia a partir de lo democrático. Entonces, en este sentido, hemos tenido, por ejemplo, en la época neoliberal, 5 coaliciones que nos han llevado a 5 pactos, a partir de cual se llama el proceso democracia pactada. Pero ¿por qué eran necesarias las coaliciones? Porque hay coaliciones electorales, hay coaliciones parlamentarias y hay coaliciones de gobierno. Se hacían coaliciones parlamentarias básicamente porque en el sistema presidencialista y semiparlamentario que tenemos, ninguno de los candidatos llegaba al 50+1. No llegaban, entonces había la necesidad de buscar respaldos del legislativo. ¿Para qué? Para que el ejecutivo pueda implementar la política de privatización y la capitalización. Pero esos pactos fueron nefastos, porque el primer pacto, por ejemplo, ADN solamente es una coalición parlamentaria y rompe el pacto meses antes de la gestión. Víctor Paz Estenssoro rompe el pacto porque habían pactado diciendo que la siguiente gestión a ADN le tocaba la presidencia con el apoyo de el MNR. Y el MNR le dice, andate al cuerno. El GONI dice, yo tengo las manos atadas como Víctor, y rompo el pacto.
Entonces ellos ya pactaron para la alternancia y no la cumplieron. Y así sucesivamente todos los pactos, por ejemplo, el pacto con Mira Aldenel del Acuerdo Patriótico, fue igual que dice Toranzos, fue un pacto del vómito. O sea, las promesas electorales no se cumplían. Pero para resumirte, ¿qué es lo que pasaba ahí? La relativa legitimidad de origen que tenían los candidatos más votados se negociaba en estas coaliciones, no se respetaba al soberano. Entonces, de ahí viene el término de rodillo parlamentario, porque tenían que hacer estas coaliciones, porque no había legitimidad de origen. En el caso nuestro, los 2/3 responden a la legitimidad de origen, porque el 2002 hay un clivaje que pone en cuestión a la democracia pactada, que es la incursión justamente del MAS con Evo Morales, y el 2005 ahí ya se hace tacho la democracia pactada con el 5 pacto, el 2002, la sociedad en una convulsión desde la guerra del agua que expulsa la primera transnacional, y finalmente tenemos por vez primera, cuando gana Evo Morales, una legitimidad de origen del más del 50% más uno. Yo sé que, déjame concluir 2 ideas porque no quiero... pues en mi siguiente turno voy a hablar. Por favor, Romina Pérez, diputada. Vamos a volver con el diputado Víctor Gutiérrez. Permítame una pausa, por favor. Esto es Polémica. Ya estamos de retorno con Polémica por Red Patria Nueva. Retornamos a Polémica a través de la Red Patria Nueva. Hoy nos estamos refiriendo a la repostulación, a este recurso que ha sido admitido para repostular al presidente Evo Morales. Estamos en estudios con el diputado de Unidad Demócrata, Víctor Gutiérrez. Nos acompaña el analista político Iván Arias y también la diputada Romina Pérez, quien se encuentra con nosotros en los estudios de la Red Patria Nueva. Ahora, diputado Víctor Gutiérrez, ¿por qué no se acepta en su partido democráticamente la decisión que usted toma? Antes, ¿no? Siempre corrigiendo, UD no es un partido, es una alianza electoral. Aquí se ha hecho mención a la ética y al oportunismo. Desde el primer día, y Romina es testigo, en las sesiones preparatorias en Sucre se arman 2 planchas, una del oficialismo y una de la oposición, para jefaturas de bancada y directiva. Y hubo un voto en blanco. ¿Quién votó en blanco? Víctor Gutiérrez. Desde el primer día marqué mi disidencia, no es de ayer, no es de antes de ayer. Desde el primer día yo fui muy claro y me separé. No, yo soy un político que va de frente, nunca he actuado con dobleces. Segundo lugar, yo he sido muy claro, yo soy diputado uninominal. Se estrellan contra mí en lugar de agradecerme, y esto no es vanagloria ni vanidad. Gracias a los votos que yo pude obtener y jalar, han entrado, en el cálculo no entraron más de 2 diputados, entraron 3 pluris, y el senador, que es tiene el título de senador, pero es un individuo que le hace daño a la política. Sabemos a quién nos referimos, no cabe ni mencionarlo. Te digo, este senador arañó los votos, y gracias a los votos que pudo obtener Víctor Gutiérrez, es senador. Yo no saqué la votación igual a Doria Medina, saqué el doble de Doria Medina y un poco más. Eso ya habla por sí mismo. Por lo tanto, para mí no es novedad. Yo, por ejemplo, no me rasgo las vestiduras ni voy a despotricar jamás contra Iván Arias, porque para mí no es lo que él refleja en su accionar político, no es en la historia. El trotskismo, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, siempre ha sido más fácil que converja a la derecha. Él viene de Vanguardia Obrera, yo lo conozco, trabajaba con Filemón Escobar, su origen es trotskista. Y el trotskismo no solo en Bolivia, sino en América Latina y en el mundo siempre ha convergido. Ha sido más fácil virar a la derecha. Nunca has visto un trotsko que vaya al Partido Comunista o que vaya a un movimiento guevariano. Jamás, siempre vas a verlos a la derecha. Yo lo respeto, tiene derecho a cambiar. Pero lo que sí, para quienes hemos apostado por la revolución y hemos escuchado a veces discursear, sí decimos, bueno, oiga, ese compañero terminó en brazos de la derecha, pero ese es el destino del trotskismo. Así de claro. No es mi caso. Yo no voy a terminar jamás con los pseudoizquierdistas del 80 que cruzaron ríos de sangre, pseudoizquierdistas del 90 que se aliaron con Goni, unos terminaron como funcionarios, otros como asesores. No lo voy a hacer jamás. Yo he hecho uso, yo hago política.
Oiga, Marcelo Quiroga Santa Cruz llegó, y lo pongo como ejemplo muchas veces, llegó al Parlamento en la época de Barrientos con Falange. Marcelo era falangista, hizo una alianza electoral. Fidel con el movimiento 26 de julio para transformar parte de la historia de la humanidad en América Latina, se reunió con la oposición en Miami. Están haciendo política, hombre, y no necesito decirles conceptos porque sabemos de la formación del negro y de Romina, sino para el público al quien nos escucha. Entonces estamos haciendo política. Y uno de mis grandes defectos, porque en Bolivia ser directo, ser franco y ser sincero es un defecto en política, ha sido ese. Yo siempre he dicho la verdad aunque duela. Y yo no soy ni oportunista ni antiético. Desde el primer día yo he marcado mi diferencia y estoy ahí. Formalmente estoy en la UD porque llegué en esa alianza, claro que sí. Pero Víctor Gutiérrez actúa a nombre de una pequeña agrupación que en Cochabamba se llama Bolivianos Democráticamente Unidos. De esa manera yo llegué. Entonces ese es el accionar político. Y estamos haciendo política. Y cuando Iván Arias nos quiere contar una historia, no es pues verdad. Ya Romina ha sido muy elocuente, incluso con datos. Y la historia de los últimos 20 años se construye así. No sé si recuerdan la película del candidato protagonizada por Robert Redford hace muchos años atrás, cómo se fabrican candidatos, ya se fabricaban en las postrimerías del siglo XX. ¿No es verdad? Entonces para eso el marketing político. Como dijo Romina, disputamos una franja muy corta del espacio electoral. Siempre podemos apostar que el MAS tenía el voto duro del 35%, pero hay un margen. Y ese es el margen que se disputa. Y eso es en base a la campaña, a la guerra sucia que ya se la comenzó a hacer el 2002, ojo, en Bolivia. Y hay resultados elocuentes desde la elección. Entonces, te puedo contar anécdotas. Entonces, no es una invención. Cuando nos dicen que cumplan la ley, pues si la ley no prohíbe que hagamos más de un referéndum. La ley plantea 4 vías, la Constitución plantea 4 vías. Y cuando yo me sorprendo de los que en los años 70 apostaban a la revolución, porque los trotskistas siempre apostaron a la revolución, nunca la hicieron. Me sorprende que ellos sacralicen hoy día la Constitución. A ese extremo hemos llegado, la sacralización de la Constitución. Yo veo a esos ex-izquierdistas que terminaron en brazos de Goni o del Jaime Paso con Banzer juntos en una misma tinaja. Sacralizar la Constitución, por favor. Yo no he perdido mi esencia, yo soy revolucionario. Por esencia yo estoy para subvertir el orden, en el buen sentido de la palabra, y los revolucionarios me entienden de qué estoy hablando. Pero no me extraña que de pronto un trozo como el negro ahora se haya vuelto demócrata, no me extraña, porque el destino del trotskismo siempre ha sido terminar en la derecha. Y si no, veamos lo que pasó en la historia, cómo colgaron a Villarruel, qué pasó en los años 70, qué le hicieron a Siles Suazo. ¿Quieren que repitamos los errores del pasado? ¿Quieren que nos subamos al coro? Realmente yo me sentiría mal como Víctor Gutiérrez y tristemente acabaría haciendo coro con gente. Yo no necesito ser masista para apoyar el proceso de cambio. El cambio social y la lucha revolucionaria va más allá de las siglas partidarias. Y por eso yo he planteado que el pueblo boliviano debe apropiarse del proceso de cambio que va más allá del MAS, en el buen sentido de la palabra. Y eso es lo que hay que hacer. Pero yo jamás me voy a meter en la vida privada, lo voy a acusar, por ejemplo, al negro de sinvergüenza, ni mucho menos, no digo que él ha dicho, sino con los que él se junta, dicen eso, en lugar de debatir. Mira, yo les voy a contar algo, porque es bueno que la gente se entere. En Unidad Demócrata, terminó la elección el 12 de octubre del 2014. En noviembre nos reunió un representante de una ONG en el Club Social en Cochabamba, a algunos parlamentarios, para planificar foros, ¿no? Y ahí fue Norma Pierola, estaba Murillo, estaba yo. Salimos del Club Social y Norma Pierola, que todavía era mi amiga, me dice: Víctor, y estaba incómoda porque Arturo Murillo es un cobarde. Me ha amenazado a mí y a mi familia. ¿Por qué? Hago un paréntesis. Murillo, quien tenía la obligación de respetar los acuerdos, porque si ellos firmaron acuerdos con los demócratas o los verdes de Santa Cruz, fue en contrarruta de sus decisiones. Armó una candidatura paralela a la alcaldía, con Rebeca Delgado en el Cercado y en Quillacollo con una señora Carla Lorena, creo. Nadie lo criticó. ¿Por qué? Me hablo regionalmente de Cochabamba.
Sabemos los medios a qué intereses juegan. Nunca nadie lo cuestionó, nadie lo llamó traidor, hoy andan de la mano, siguen besuqueos. ¿Qué pasó? Cuando había que atacar a Víctor Gutiérrez, resulta que a Norma Piero le nació cariño por su agresor, síndrome de Estocolmo. Se saludan y abrazan a besos en el Parlamento. Eso no ocurrió con Jimena Costa, aunque no es precisamente muy de mi agrado, pero Jimena Costa, que me dijo en Costa Rica en un seminario internacional del Parlamento de las Américas: Víctor, este cobarde me ha amenazado a mí con mi familia, y a mí a mi familia. Refiriéndose a Arturo Murillo. Sí, y a ella sí que le infundió temor. Le infundió temor y me dijo, me ha amenazado. Y eso se refleja en la conducta. Entonces, yo después de conocerlos, porque los conocía muy superficialmente, siempre me preguntaba por qué este individuo era el gran operador de Doria Medina. Porque ninguna luz tiene. Su propio patrón lo llamó un bolas. Entonces ahí tú te das cuenta que es para que haga el trabajo sucio. Hay gente siempre que hace trabajo sucio y él es el encargado, el experto en eso. Entonces yo no veo debate político. Entonces, para que vean cómo son las cosas. Y una anécdota más. Sale un diputado, Wilson Santamaría, utilizando adjetivos en mi contra, que se ha pasado, un diputado converso. Yo no lo critico, tiene derecho a cambiar. Era MNRista viejo. Y ahora es de Unidad Nacional. No lo cuestiono y tiene derecho a cambiar, porque yo soy político. Y él me critica. Y cuando yo me postulé para la directiva, porque el reglamento te lo permite, el artículo 64, en solitario yo levanté la mano y decía que yo me apuntaba para la segunda vicepresidencia, porque soy el segundo vicepresidente. ¿Sabes qué vinieron a decirme Amir Carvajal y Wilson Tamarí, casi los dos en uno al oído? Y son aliados de los demócratas. Miren qué alianza tienen, miren qué unidad tienen, qué unidos que son. Víctor, qué bien que te estás postulando. No voy a utilizar las palabras que me dijeron, ya uno imagina. Hay que arruinarlos a estos demócratas. Qué bien que te postules, dale adelante, ¿no? Y vienen a decirme eso al oído y están a besos, dan conferencias de prensa hasta el día de hoy juntos. ¿Qué decía Murillo antes de que se formalice la candidatura de Doria Medina? ¿Qué dijo? No voy a permitir jamás que un Camba ni que Rubén Costa sea el candidato. Y hoy día andan pues de la mano y a veces con Óscar Ortiz y todos los demócratas. Ese es el tipo de unión, y eso es politiquería, no es política. Iván Arias, es el turno, Iván, de darle también el micrófono. Usted en algún momento en esta charla dijo que se debe respetar el voto del pueblo, refiriéndose al 21F. Hoy en día hemos visto diferentes organizaciones sociales, movimientos, trabajadores, gente de a pie que está pidiendo la repostulación del presidente Evo Morales. Ese día en Cochabamba, una concentración multitudinaria en la Plaza Central en Cochabamba. Ahora también se están sumando sectores acá en el Departamento de La Paz. La consulta, ¿no se debería escuchar nuevamente la voz del pueblo con respecto a la repostulación del presidente Evo Morales? Eso sí que es de terror. Debería más bien usted asustarse y la ciudadanía asustarse. ¿Cómo el Estado, el gobierno está moviendo a la gente para violar la Constitución? Es decir, ¿sabe qué? Usted está moviendo en su familia para que no respeten a su madre. Eso es lo que nos está, al hacer esas movilizaciones, el gobierno está dando un mensaje nefasto. El mensaje es que, ¿sabes qué? Mueve a sus hijos para que no respeten la Constitución, para que no respeten las leyes. Ustedes saben que el poder yo lo decido y yo hago lo que quiero. El mensaje que está dando a la ciudadanía, a los nuevos jóvenes, es que sabes que el poder es para que te lo pases por el forro cuando te conviene y cuando no te conviene. Es un mensaje trágico. Lo que están haciendo los señores del MAS en el gobierno es trágico, porque nos están dando un mensaje muy equivocado, que vamos a tener consecuencias a futuro. Y usted lo ve, yo viajo por todo lado, doy cursos, vivo dando cursos, tanto en municipios como con liderazgo, todo, y veo cómo los jóvenes creen que el poder es para hacer lo que te da la gana, y hay que tener el poder total. Y lo que hay que tener es amarraguatos abajo, y eso que habla Víctor Gutiérrez. No voy a referirme más al tema porque no hemos venido a hablar de Víctor Gutiérrez ni de ¿cómo se llama? Ni de Arturo Murillo. Yo no voy a enseñar a hacer política a la gente. Yo simplemente creo que la política tiene, pues, ética, y política es vital. O sea, hay cosas que yo trato de mantenerme. Nunca uno puede ser 100% puro, pero sí, por supuesto, uno sabe una persona de bien y cuál es una persona de mal, y sabe qué le va a decir una persona de bien.
es aquella persona que usted le presta mañana 10 pesos y se lo devuelve cuando les prestaba hasta mañana. Eso genera confianza, eso genera estabilidad. Pero cuando usted le presta 10 pesos al tipo mañana y el tipo le dice, ¿sabe qué? No, el fin de semana te va a devolver. Luego viene el fin de semana, no, el fin de mes. Luego viene el fin de... ¿Qué? ¿Acaso con 10 pesos te vas a ser millonario? Discúlpeme, eso no es correcto. O sea, los hombres de bien cumplimos la palabra y mucho más cumplimos las leyes. Porque además estas leyes, el cual fue el argumento para hacer esta actual constitución. El argumento fue que las leyes eran neoliberales, que no eran inclusivas. Yo me he opuesto a esta constitución porque creo que tiene muchos problemas. A la larga se ha demostrado que está tan conflictiva que el propio gobierno no las cumple. El gobierno, yo siempre he dicho, esta constitución da demasiados derechos a los pueblos indígenas y el gobierno va a terminar pasándose por el forro. ¿Y cómo que se lo pasa por el forro? Ahí está la carretera al Tigni, las áreas protegidas, cómo le están regalando a las petroleras. Están haciendo lo mismo que hicieron los neoliberales. Entonces, la Constitución tenía muchos problemas, pero es de caballeros. Es de caballeros. La Constitución fue aprobada por 64%, sí, 63%. Y uno no queda más que decir, pues, estas son las reglas. Si quiero hacer una sociedad de convivencia, pues no me queda otra que aceptar. Y por lo tanto no es que nos sacralizamos, sino que son las reglas del juego que nos permiten construir una sociedad, porque lo otro si no es que, bueno, pues entonces yo cuando quiero lo cambio, cuando no me conviene lo cambio. Que hemos creado problemas, discúlpeme. ¿El Banco Unido lo ha creado la oposición? La oposición, ahora van a decir que la oposición es la que ha ido a ponerle a la plata al pari. O sea, es falta que digan ahora, ¿no? La oposición, señores, le ha puesto la platita a los desfalcos en el Ministerio de Defensa. A propósito de que hablas, Víctor, de que tú no trabajas con la derecha, ¿no? Que siempre eres revolucionario. Con semejante currículum debías haber sido primer diputado por el MAS. Con semejante currículum, no sé por qué te has metido con Unidad Demócrata, pero te diré, estás trabajando a nombre de Unidad Demócrata con el MAS, pero estás trabajando para un señor Ramón de la Quintana, que tiene, tú sabes su perfil de él, ¿no ves? O sea, no te hagas, como eres conocedor de historias, si sabes hasta de dónde vengo yo, ¿cómo no vas a saber de dónde viene el Ramón de la Quintana? O el señor ministro de Defensa, ex MNRista. O sea, me vienes a decir que no, yo siempre he sido de izquierda, con semejante currículo, primer diputado por el MAS. Y eso hubiese sido mucho más honesto, pero no volvamos a hablar. Entonces, ¿ustedes creen que la plata, la droga que les han pillado a estos señores les han pillado en la frontera, en Brasil, ¿quién la ha puesto? ¿La oposición? Ahora, ¿qué falta que digan que es la oposición, los 400 kilos que le han pillado a este señor Lima? O los 100 kilos que le han pillado al señor Gutiérrez. Don Iván, no nos desviaremos del tema, estamos hablando de la repostulación. Es que le estoy diciendo simplemente que dicen que el referéndum se ganó con una mentira. No, señores, se nos contó con una cosa que montó el propio gobierno, que el propio presidente lo dijo. Y bien dice Romina, se equivocaron. Entonces, hay errores. El gobierno, mientras no comprenda que mediante sus errores no corrija, le va a ir muy mal. Fíjese la última reunión de gabinete. Convocan una reunión de gabinete ampliado. Y uno dice, este gabinete seguramente van a sacar la entretela a propósito de los actos de corrupción y más, caramba. No, el mensaje es peor. La ejecución presupuestaria, señor, está muy baja. Gasten. Saben que si no pueden romper las normas, porque hay muchas normas burocráticas, dice el presidente, vengan aquí en La Paz, en Cobra se los vamos a arreglar. Discúlpeme, ¿qué mensaje es ese? O sea, aquí, entonces, métale nomás. Por eso les está yendo como la mona, por eso donde pones el dedo salta la pus. ¿Y por qué no quieren irse? ¿Por qué no quieren terminar como los Kirchner? No quieren terminar como Correa, que ahora su vicepresidente, su candidato, se ha dado la vuelta y está empezando a sacar un montón de cosas. Por eso no quieren ir, por eso se quieren aferrar a la reelección. Entonces yo simplemente quiero dejar bien claro, no hemos venido a hablar de las personas, sino de la posición y de los mensajes tremendamente equivocados, distorsionados que damos de lo que es la democracia. La democracia es pacto, pues sí, señores. El país se cansó de ese pacto, de esa democracia pactada, se cansó, porque ese pacto era realmente para robarle al país. Y por eso volcó a darle, decía, basta, demos apoyo, demos mayoría a un partido. Iván, ¿por qué los opositores
que pierden en la democracia pactada se presentaban 1, 2, 5, 10, 20 veces. Igual es el problema. Y ellos sí pueden presentarse. Los que pierden sí pueden. Termino. Los que pierden sí pueden presentarse. ¿Y por qué el ganador? Porque veo acá Evo Morales ya se ha presentado 2, 3 veces. El Latinobarómetro, por ejemplo, un informe del Latinobarómetro que le pregunta: ¿usted aprueba o no aprueba la gestión del gobierno del presidente encabezada? En cada país son 18 países. Sí. El presidente Evo Morales de Bolivia tiene 57% en 2017. ¿Por qué el ganador no puede presentarse si la gente lo elige? La Constitución lo dice, pero papito. Bueno, la gente es la que decide. Disculpame, no, ¿sabes el qué? voto no. Pues que tus mensajes que tienes que dar, si Iván vea que tú manejas el micrófono. Mandela, ¿sabes que su Constitución decía? ¿Y sabes que Mandela, cuando acabó su mandato, tenía 79% de aprobación? ¿Por qué el perdedor sí se puede presentar? Pero el presidente Mandela dijo: la Constitución que le hemos redactado en pacto. Bien. Pero ¿por qué el perdedor sí? No, presidente, vaya. Sí, los perdedores pueden presentarse las veces que quieran. ¿Por qué? Porque así ha hecho. Y el ganador no. El Evo se ha presentado antes de ser gobierno. Oye, ¿tú crees que el Evo está aquí es el político más viejo? Yo lo pregunto por el hecho de lo que significa una gestión, porque acá en esta aprobación están aprobando la gestión, pero después de 12 años sigue recibiendo el apoyo de más del 50% de la gente. Me parece bien que se vaya a su casa y feliz, y que se haga hacer una estatua, ya tiene su museo. Bien, tengo los últimos minutos, por favor, Iván Arias, vamos con la parte final con la diputada Romina. Espero tener mi tiempo, hermano, porque por hablar rápido a veces no se me entiende. Bueno, entonces voy a tomar, yo voy a tomar mi calma, hermano, por favor, solito. Te he dejado hablar. No, yo les dejo hablar. Déjame hablar, hermano, pero te voy a responder. Acá el compañero, o sea, yo estaba hablando de un debate con altura. Pensé que ese era el nivel que estaba aquí el compañero Iván. Hay que hablar las cosas claras también. Viene a decir que respeten pues su Constitución. Yo quiero decirle que la Constitución hay que verla de forma integral. ¿Qué dice la Constitución nuestra concerniente? Tenemos el artículo 26 que habla de los derechos políticos. El artículo 28 que pone límites a esos derechos. ¿Cuáles son? Son 3 nomás que no son límites para la reelección. Tenemos 2 artículos que son el 256 y el artículo 13, parágrafo 4, que dice que los derechos internacionales, los tratados y los convenios internacionales que en el ámbito y en la materia de derechos humanos se aplicarán de forma preferente a la propia Constitución. Eso dijo el constituyente. Estamos hablando de 4 artículos que tienen que ver, los primeros con la parte dogmática de la Constitución principista y los otros que regulan el por un año o de una forma continua la elección, son reglas. Entonces sí estamos haciendo respetar la Constitución, por eso se ha hecho el recurso de acción de inconstitucionalidad abstracta que está pidiendo también el control de convencionalidad, es decir, el tribunal tiene que hacer un control de las convenciones en el ámbito internacional que no restringen los derechos políticos en el ámbito de las normas internas. ¿Por qué cuando hay esta contradicción en la Constitución? Porque estos 4 artículos que he mencionado te permiten el ejercicio pleno de los derechos políticos, pero hay otros como el 285, 288, el 168 y creo que es el 256, no sé, 4 que te están limitando. O sea, hay una contradicción en la norma constitucional, en la propia norma. Cuando ocurre esto y cuando hay este deseo, hay 2 alternativas. Los constituyentes y todos los tratados del derecho constitucional nos llevan al espíritu del constituyente. Y aquí yo voy a discrepar con Iván. El espíritu del constituyente nunca limitó la reelección. Aquí, por suerte, porque escúchame, hermano, te dejo hablar. Aquí estoy trayendo la enciclopedia histórica documental del proceso constituyente boliviano. Se manda al Tribunal Constitucional, dice, si hay este tema de la interpretación de la norma, hay que ver, dice, cuál era el espíritu, estar en las actas, etcétera. Y eso lo dicen los constitucionalistas. ¿Y qué se define ahí? Se define la reelección indefinida. ¿Y cuál es el argumento para la reelección presidencial indefinida? ¿Qué dice? ¿Qué decía? Aquí está el acta.
tomo 4, etcétera. Mamita, Perdón, una comisión, no es- el no es presente resolución de la artículo Asamblea. introduce, Por favor. dice, la figura de la reelección del presidente y vicepresidente, dice. Esto se funda en el hecho de que cualquier presidente que haya logrado resultados óptimos en su plan de gobierno y beneficie de forma mayoritaria a la población, con justo reconocimiento, será el soberano quien decida. La reelección consecutiva por voluntad del pueblo es la nueva posibilidad de renovar confianza depositada en los representantes mediante el voto ciudadano de acuerdo al cumplimiento de su oferta electoral. Finalmente, dice, de esta manera la gobernabilidad es sostenible, dando continuidad al trabajo ya realizado para el logro de mayores oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, en la enciclopedia tenemos varios tomos donde están recopilados todos estos documentos. Entonces, el espíritu del constituyente en el tema de la reelección no solamente dice por qué debe ser, no, en la comisión 7 que ha tratado, la comisión 7 que ha tratado, había otras propuestas, hermano, de déjame hablar, cambiar el nombre de más Bolivia. caballero, estás hablando de caballerosidad, déjame hablar. En la comisión 7 que trató el tema del Ejecutivo, va al Pleno y por unanimidad en el Pleno aprueban la redacción de este artículo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Lógicamente la minoría, la derecha, que estaba con los pelos en puntas porque habían varios otros temas que no se podían conciliar, en Cochabamba hacen una reunión y ahí modifican varios artículos de la Constitución. Y esos artículos los aprueba el Congreso, es decir, un poder derivado, no el poder constituyente. Entonces, acá yo estoy hablando en términos jurídicos, de ciencia política, cuál es el rol del tribunal. Tiene que recuperar el espíritu del constituyente, que era este. Y se concertó en eso porque, lógicamente, la derecha reaccionaria, que había sido derrotada por su política neoliberal, por esos pactos de la democracia pactada, que eran los pactos del vómito, y que felizmente vino el clivaje de una mayoría contestataria desde la sociedad que se opuso a esos pactos, a esa política neoliberal, la guerra del agua, la guerra del gas, etcétera, etcétera. Entonces, ese movimiento social contestatario, porque además no hay que olvidarnos que esos señores que estaban en la época de la democracia liberal, no les daba la gana de la Asamblea Constituyente, esto se conquistó en las calles. Entonces, este es el espíritu del constituyente. ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Constitucional Plurinacional en esta interpretación? Ya he dicho, no es decir, no cumplen la Constitución por esos famosos artículos 168, etcétera, etcétera, que está limitando. Hay contradicción intraconstitucional. Y hay varios constitucionalistas, dice, ¿es posible que haya en la norma un problema de contradicción intraconstitucional? Sí, dice, si es así, tiene que aplicarse el derecho preferente en el ámbito y en la materia de los derechos fundamentales humanos, en este caso los políticos. Y entonces, eso es lo que tiene que... Por eso nosotros hablamos del control de convencionalidad también, porque el control de inconstitucionalidad es a la ley 026, a los 4 artículos, que lógicamente devienen de esa Constitución, pero el control de convencionalidad tiene que poner en primer orden estos convenios y tratados internacionales que son claros, que dicen se respete el derecho político del ciudadano. Y con esto termino. No es solamente el derecho político de ser elegido, sino el mismo convenio del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 23 dice que garantiza el derecho de los electores, es decir, de usted, de la señorita, de Víctor, del propio negro, de mí, del compañero. Ahorita estamos viendo un porcentaje en el Latinoamérica, eso del 57% sí, de aprobación de la gestión. Pero también dice si como candidatos potables le siguen dando el 38% al Evo y, por ejemplo, el 0,5% al Doria Medina. Entonces hay 35% de esa muestra que no es nuestra, es de los medios que operan con la derecha. Ese 35% que está favorable a si fuera nuestro voto, si me lo eliminan al candidato, ¿dónde está ese mi derecho que tendría que ser garantista? O sea, no es solamente de la figura que se postula en derechos libres, etcétera. Todo tiene que ver con integralidad. Entonces, a mí no me venga con el cuento de que no respetan su Constitución. Justamente se está llevando al Tribunal Constitucional, que es la instancia, y yo me he traído acá porque he escuchado, no del negro, pero sí he escuchado de otros opositores, dice que no tiene competencia el Tribunal Constitucional para eso. Y dice, en
en el artículo 2 justamente del Código de Procesal Constitucional dice: el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor interpretativa aplicará con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo con sus actas y resoluciones. Eso es lo que les he leído en relación a la reelección. Y dice, así con el tenor literal que existe en la parte principista de la Constitución y del texto constitucional. Asimismo podrá aplicar, dice, la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales. Y aquí está lo más importante. Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el país, cuando éstas prevean normas más favorables. En caso de que estos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado, se considerarán como parte del ordenamiento constitucional. Pero en el caso de nuestra Constitución, también el espíritu del constituyente preveyó eso. Y por eso tenemos el artículo 256, dice, se deberá aplicar de forma preferente los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos sobre la misma Constitución. Eso es lo que está planteando la acción de inconstitucionalidad, y eso es defender la Constitución. He dado varios ejemplos. Lo otro es limitativo. Consiguientemente, para concluir, hermano, aquí no es que elevo, que respete. El artículo 11 nos habla de varias otras formas de democracia, no esa democracia podrida, pactada, que era el grupículo, un oligopolio de los 5 partidos políticos. La misma democracia comunitaria está pidiendo en asambleas, en cabildos, la reelección del presidente. Las democracias directas, ese es el pueblo, nos guste o no nos guste. Eso es lo que está expresando la acción de inconstitucionalidad abstracta. Gracias. Bien, no tenemos más tiempo. Por favor. Larguísimo. Hemos hablado la hora entera. Les agradezco al diputado Víctor Gutiérrez, Iván Arias y Romina Pérez por habernos acompañado en este programa. Será hasta la próxima. Un saludo, abrazos. Chao, Anay. Hasta la próxima semana, amigos, cuando estemos reunidos para hablar de polémica. Hasta aquí fueron 60 minutos dedicados a Polémica, un espacio donde el análisis y el debate crean una simbiosis perfecta. Gracias por su preferencia. Polémica retorna con otro tema de su interés en 7 días. La invitación para que continúe con nuestra programación. Polémica es un programa con el sello de Red Patria Nueva.